Ongi etorri. Te doy la bienvenida a este programa formativo organizado por Guipúzcoa Solidario A. Soy Adriana Martínez de APTES, asociación que también forma parte de esta red. ¿Cómo lograr que nuestras entidades tengan un mayor impacto social? ¿Cómo aprovechar las tecnologías disponibles para ser más eficaces? Este es precisamente el objetivo de esta formación, que se ha diseñado en base a las necesidades identificadas por Guipúzcoa Solidario A y la experiencia de APTES. Te proponemos hacer un recorrido a lo largo de 8 talleres por una selección de herramientas digitales y metodologías de diseño prácticas con las que poder desarrollar iniciativas o proyectos innovadores. Cada taller consta de un vídeo y de una sesión de tutorización virtual. En el vídeo, de 30 minutos, se muestran las cuestiones de mayor utilidad para nuestras organizaciones y se propone un ejercicio práctico. Todos los vídeos están disponibles en la web de Guipúzcoa Solidario a medida que se vayan publicando semanalmente. La práctica es lo que asegura el aprendizaje. Es por ello que en la sesión de tutorización virtual se aclaran las dudas que hayan podido surgir en la realización de la práctica. Los talleres son independientes, pero aquellas personas que se animen a realizar todas las prácticas finalizarán el proceso formativo con el esbozo de un proyecto útil para cada entidad, como es el reto de su transformación digital. Estos encuentros para la tutorización son una buena ocasión para compartir conocimiento entre quienes formamos la red de Guipúzcoa Solidario A. Las sesiones de tutorización requieren de inscripción previa. ¡En marcha! Hola, me llamo Santi Pisonero y tengo experiencia en la coordinación y desarrollo de proyectos en torno a la tecnología social, tanto en la creación de espacios y dinámicas colaborativas como en la creación concreta de productos y servicios. Bueno, ¿y por qué os cuento esto? Pues os lo cuento para que sepáis que somos conscientes de que ya existe un montón de tecnología a nuestra disposición y que existen un montón de tutoriales e información disponible, pero que a veces es necesaria una orientación u acompañamiento para identificar bien el ABC más básico de lo que necesito exactamente como organización, como profesional y para qué. Es necesario conocer lo más básico, tener un buen punto de partida para ir sumando nuevas funcionalidades y herramientas o no hacerlo, porque a veces con lo básico nos vale, muchas veces con 4 cosas básicas nos vale. ¿Qué buscamos con este tutorial de Google Drive? Que empecéis a coger pistas para aumentar la eficacia en vuestros procesos de trabajo, para que los procesos sean más dinámicos y colaborativos y para responder a la necesidad de flexibilidad física, es decir, cada uno en su casa. ¿Os suena, no? Bien. En este vídeo lo que quiero es compartir algunas claves para identificar de manera clara las herramientas más básicas que nos ofrece Google Drive. Trabajar en red, trabajar en la nube, editar documentos en colaboración. Venga, van a ser unos minutos. ¿Vamos allá? Bueno, pues es aquí a donde queremos llegar. A que podáis manejar Google Drive de manera básica y sobre todo a que podáis ver el potencial que tiene como herramienta para trabajar en equipo y colaborar y que fluyan las ideas. La idea es que terminéis sabiendo crear los documentos en vuestro Drive, que podáis generar documentos para poder trabajar en equipo sabiendo qué escribe cada quien, sin tener problemas de últimas versiones, sin tener problemas de copias de seguridad. Y la idea también es que además de acabar manejando un documento de Google, también tengáis alguna noción para poder crear vuestra propia encuesta de trabajo dentro de la organización, una encuesta interna en la que podamos preguntar pues lo que estimemos oportuno. Venga, ¿nos animamos? Ahí vamos.
El universo de Google Drive con todas sus herramientas y funcionalidades. Es como un Windows con su Office, pero no. ¿Qué diferencias hay? Es seguro en el sentido de que la información que vamos generando, los archivos que vamos generando automáticamente tienen un respaldo, una copia en la nube, que la nube, como sabéis, son grandes ordenadores súper protegidos, en principio más que los nuestros. Seguro. Permite trabajar en equipo, que es la gran ventaja, la gran funcionalidad y por lo que estamos haciendo este tutorial. No hay que ser un experto ni tener gran tecnología para poder trabajar en equipo varias personas a la vez, cada uno desde su ubicación. Y es gratis, pero tampoco. Gratis en este mundo sabéis que hay muy pocas cosas. Otra cosa es que no nos cueste dinero de entrada, ¿de acuerdo? Las cuentas de Google casi todos tenemos, @gmail.com, son gratis, con unas funcionalidades concretas y bueno, luego hay opciones de pago y demás. Y ya os estaba comentando lo primero que hace falta para poder tener y poder disponer de las herramientas de Google Drive. Una cuenta de correo electrónico de Google, las que acaban en @gmail.com. Hay que tener cuenta de Google para poder ser usuario de Google Drive y disponer de sus recursos y de sus servicios. Otra opción un poco más complicada es asociar nuestro dominio nuestra ong.org, asociar nuestro dominio a Google. Pero esa es otra historia. ¿Qué más necesitamos? Cuenta de correo, número 1. Número 2. Disponer de ordenador con conexión a internet. Ordenador, tablet o móvil. ¿Por qué? Porque Google Drive es multidispositivo. Está pensado y tiene interfaces diferentes para cada uno de los dispositivos. Con conexión a internet, porque el concepto que vamos a manejar es el de trabajar en la nube. Ya no tenemos que pensar en tener archivos, en tener información en nuestros PCs, sino que tenemos que pensar en disponer de toda esta información que la tenemos compartida en la nube. Y el último requisito como punto de partida. 1. Disponer cuentas de Google. 2. Disponer de ordenador o dispositivos con conexión a internet. 3. Asumir que nos vamos a equivocar. Cambiar pasa por equivocarse. Y Google Drive no es el Windows que conocemos. Se parece en algunas cosas y no se parece en otras. Paciencia y calma. Venga, ánimo. Vamos a ver ahora cómo se accede a Google Drive y qué es lo que contiene. El acceso a Google Drive se hace desde cualquier navegador. En este caso estamos usando el Firefox de Mozilla, pero bien podría ser el navegador de Google, Chrome, o el de Microsoft, que es el Edge. La dirección a la que tenemos que llegar es esta. Y lo podemos hacer o a través del buscador o guardándolo en favoritos. Una vez accedemos a nuestra unidad es el conjunto de carpetas y archivos que tenemos guardados en Google Drive. Lo hacemos, recordar, con nuestro usuario. Este es nuestro DNI, nuestro acceso a la información que tenemos en nuestra nube de Google en Internet. La apariencia que tiene Google Drive es la que estáis viendo, muy limpia, sencilla, a veces demasiado. A la izquierda tenemos el menú principal y ahora estamos viendo el conjunto de archivos y carpetas que están guardados en mi unidad, en mi espacio en la nube de esta cuenta de Gmail. Después podemos ver qué archivos o carpetas han compartido conmigo. ¿Quiénes? Otras personas que tengan su cuenta de Google y que hayan decidido compartir conmigo carpetas o archivos. Podremos ver cuáles son los archivos que hemos manipulado, que hemos cambiado más recientemente. Podremos destacarlos, marcar como si fuesen favoritos y tenemos también nuestra papelera. Por último, en el almacenamiento podremos ver rápidamente cuánto estamos usando de todo el disponible que nos ofrece Drive. El disponible que nos ofrece Drive dependerá del tipo de cuenta que tengamos, si profesional, no profesional o no profesional y ha podido ser bonificada
pues por alguna promoción que tengamos. En este caso, la que estamos utilizando tiene 17 gigabytes de espacio usado, perdón, de espacio completo, y estamos usando 6,9 gigabytes. ¿Qué es lo que hace ocupar 6,9 gigabytes? Pues el conjunto de archivos que tengamos en mi unidad y las fotos que tengamos en nuestra cuenta de Google y los emails que tenga esa cuenta de Google. No ocupa espacio aquello que comparten conmigo. ¿Qué tipo de documentos, qué tipo de archivos podemos manejar en Drive? Bien, pues existen bastantes analogías con lo que nos puede ofrecer el Microsoft de Windows. Para ver los diferentes archivos, diferentes tipos de documentos o de aplicaciones que podemos usar en Drive, pinchamos en Nuevo, Nueva carpeta no, perdón, cancelar, pinchamos en Nuevo y cuando pinchamos en Nuevo se nos abre este submenú. ¿Qué quieres hacer? ¿Crear una carpeta nueva? ¿Subir un archivo de tu ordenador? ¿Subir una carpeta de tu ordenador? ¿O iniciar de cero un documento de Google, una hoja de cálculo o presentaciones? Esto es lo que Google nos está pidiendo de entrada. Documentos de Google es la aplicación análoga, y cuando decimos análoga decimos que no es igual, pero se parece bastante, y busca la misma función. Documentos de Google es análoga al Microsoft Word. Hojas de cálculo de Google es análoga al Excel. Presentaciones de Google es análogo a el PowerPoint de Microsoft. Y hay más aplicaciones, unas cuantas. La que veremos más adelante es formularios de Google porque puede ofreceros soluciones o puede ser una herramienta para vuestras organizaciones bastante interesante. Así pues, tenemos el menú principal, tenemos aquí a la derecha en el cuadro grande los archivos y carpetas que tenemos en nuestra unidad, lo ordena por carpetas y luego abajo van apareciendo los archivos. Y por último, una cosa que sí queríamos mostraros es que la información que tenemos guardado en nuestra cuenta de Google está en la nube. ¿La nube qué es? La nube es un ordenador gigante o unos cuantos ordenadores gigantes y superpotentes de Google. ¿Están seguros? Pues tan seguros como pueden estar en tu ordenador, ¿de acuerdo? No hay nada infalible al 100%. En principio, es más seguro que muchísimas de las opciones caseras que tenemos. Aún así, ¿queremos guardar la información que tenemos en la nube también en nuestro ordenador y poder sincronizarlo? Pues es una buena opción. Y Google te lo pone fácil. Si vamos a configuración, podemos instalar una pequeña aplicación en el ordenador para que lo que hagamos en la nube lo tengamos respaldado en nuestro PC y viceversa. Lo que hacemos en nuestro PC lo tengamos respaldado en la nube. Con lo cual, si os parece, vamos a ver cómo editar y cómo poder compartir un documento de Google. Bien, tenemos ya a la vista nuestro escritorio de Drive. El escritorio, propiedad de esta cuenta de Google, de esta cuenta de Gmail. Vemos carpetas y vemos archivos. En este caso son dos archivos de Google Documentos. Si quisiéramos crear un tercero, pincharíamos aquí fuera con el botón derecho y ya nos aparece la opción de crear nuevos archivos, tanto de documentos de Google, hojas de cálculo o demás herramientas que tenga Google. Otra manera de crear un nuevo documento es arriba a la izquierda, pinchamos en Más nuevo y creamos el documento que en este caso le vamos a llamar Prueba. Como veis, al crear un nuevo documento y entrar en él, el navegador nos genera una nueva pestaña con este documento. Le vamos a llamar Prueba de documento. Y bueno, ya veis, vamos a ponerlo en un zoom un poquito mayor. Ya veis que me he equivocado al escribir, algo que nos pasa a todos. Nos lo está corrigiendo ya, nos está señalando que hay un fallo el propio Google Docs. Pincho con el botón derecho sobre esta palabra y ya me está corrigiendo, dando la sugerencia de la palabra adecuada. Documento sin título, pincho, le llamamos prueba de documento y ya tenemos un documento nuevo creado con su nombre. Este documento no tenemos por qué guardarlo
porque automáticamente Google Drive nos lo guarda siempre y cuando tengamos conexión a Internet. Este documento creado lo veremos ahora en nuestra ventana, en nuestra pantalla principal de Google Drive. Actualizamos esta vista y el documento que hemos creado, prueba de documento, lo tenemos aquí. Otra forma de ver lo que tenemos en el Google Drive es con una vista de lista. Es una manera más compacta de verlo, que quizá es mejor para poder tener una visualización general de nuestros documentos y de nuestras carpetas. Si queremos deshacernos de cualquier documento o moverlo a la papelera o a otra carpeta, lo haríamos como en Windows. Pinchar y arrastrar. Esta, por ejemplo, prueba de documento se va a la carpeta de ejemplo. Abrimos otro archivo. Formación de Guipúzcoa Solidaria. Pinchamos 2 veces, el navegador nos crea otra pestaña y aquí tenemos un texto que ya teníamos de antes. Este documento pertenece a esta cuenta de Gmail. Si yo quiero que otra persona lo lea o lo edite, tendré que compartirlo. Aquí arriba a la derecha, este botón azul nos da la opción de compartirlo. Voy a compartirlo con mi otro yo. Puede ser cualquier persona que tenga una cuenta de Google, bien con la extensión gmail.com o bien con otro dominio, pero que esté asociado a la cuenta de Google. Y le vamos a avisar a SantiPR4 que estamos compartiendo este documento con él y además que lo hemos hecho dándole permiso de editor. Si yo quisiera que esta persona solamente leyera y no pudiera editar el documento, le daría un permiso de lector. Y entre medias el permiso de comentador, que es algo menos usado. Bien, ha pasado un ratito y este documento de formación de Guipúzcoa Solidaria lo hemos compartido con mi otro Santi y con Adriana. Ya vemos que el propio Drive nos está indicando que este documento está compartido con 2 personas. Y aquí lo tenemos. Podemos ver qué es lo que dice cada una de ellas. Bien porque ha editado directamente o porque nos lo pone como un comentario que se ve solamente a la derecha. Esto que está subrayado en amarillo, por ejemplo, es un comentario de Santi, pero mucho, mucho. Y estas ya son inserciones que Santi ha hecho en modo sugerencia desde su ordenador. Nosotros aquí, como propietarios, pues decidiremos si aceptamos esta inserción o reemplazar mucho por esta otra palabra, por esta otra frase, cosa que hacemos, y ya queda incorporado. Y Adriana, que también ha participado en la redacción y en la colaboración de este documento, ha hecho sus aportaciones y las vemos aquí claramente. Podemos estar trabajando varias personas a la vez en un solo documento. Es una herramienta muy potente para crear productos en colaboración. La última funcionalidad que vamos a ver en el Google Drive, y de manera muy rápida y sencillita, es la opción de crear pequeñas encuestas que bien nos pueden servir para recabar opinión o que bien nos pueden servir para, por ejemplo, rellenar un formulario de inscripción. Estas encuestas Google las crea a partir de estos documentos, formularios de Google. Si queremos crear uno, pincharíamos aquí, este formulario de Google, y como os comentábamos, es muy sencillito ir haciendo preguntas y ir planteando las opciones de respuesta. Las opciones de respuesta pueden ser en casillas excluyentes, pueden ser dicotómicas, desplegables, pero bueno, en general no nos solemos complicar demasiado y probablemente con una respuesta corta o alguna casilla nos resulte suficiente. Una vez generado el formulario, una vez construido, de nuevo se nos guarda automáticamente, como veis en el ejemplo, se nos guardaría automáticamente en nuestra carpeta raíz de Google Drive. En este caso lo hemos llamado encuesta interna y además la hemos enviado ya a un participante, que es mi otro yo, que ahora lo vamos a ver, pero también lo que podríamos hacer es colgar esta encuesta, por ejemplo, en una página web para que cualquiera pueda entrar y rellenarla. En la propia encuesta, veis, lo hemos hecho un poco rápido, tenemos las preguntas que hemos hecho y ya tenemos un resumen de las respuestas. Ni siquiera es necesario hacer una explotación
porque Google ya nos está ofreciendo un pequeño informe muy sencillo, ¿eh? Pero si quisiéramos hacer una explotación, Google ha creado una hoja de cálculo y ahí ya podemos jugar. ¿Qué? ¿Mucho rollo? Esperemos que no. Ahora toca hacer un par de ejercicios muy sencillos para la tutoría. Ejercicio número 1. Queremos que creéis un documento de Google Documentos en el que además queremos que incorporéis comentarios vuestros, reflexiones en torno a cómo está la digitalización en vuestra entidad, a cuál es la situación de vuestra entidad de cara a la digitalización. Ese documento queremos que además de crearlo, lo compartáis entre otros miembros de la entidad y que cada cual vaya haciendo sus aportaciones en modo edición. ¿Vale? Ese es el ejercicio número 1, crear este documento de Google Documentos. Y ejercicio número 2, cread una pequeña encuesta con Google Formularios también para dentro de vuestra organización, con unos cuantos campos, con unas cuantas preguntas muy sencillas, nombre de la persona, sexo, edad y valoración, una valoración del 1 al 5, por ejemplo, respecto a cómo vería la digitalización en la entidad. ¿De acuerdo? 2 ejercicios. Felices vacaciones.